Siguen los disturbios en Quito, desdichadamente han muerto 6 personas. Me parece que la policía, las fuerzas del orden están reprimiendo con mucha cautela, pero los agitadores son feroces, ¿no? Feroces, no tiran piedras. Los he visto disparar algo así como morteros artesanales, ¿no? Pero morteros que hacen daño, ¿no? Imágenes de los disturbios hoy en Quito. Nuevos disturbios en Quito por las protestas indígenas. Los choques entre manifestantes y policías con piedras y gas lacrimógeno estallaron en los alrededores de la sede del Legislativo, que el miércoles fue asaltado brevemente el edificio. Los manifestantes protestan contra ajustes económicos pactados por el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, que implican el fin de los subsidios y provocaron una disparada de los precios de los combustibles. Unos 1000 aborígenes más llegaron a la capital y otro grupo está por arribar, indicó a la France Press un portavoz de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Bueno, ayer cargaron el féretro de un líder que perdió la vida en medio de esta batahola, de estos rifirrafes, ¿no? Y curiosamente los ciudadanos exaltados le exigieron a la policía que cargara el ataúd y así ocurrió. Los manifestantes indígenas de Ecuador hicieron este jueves portar el féretro de uno de sus líderes a varios policías que mantenían retenidos. 4 agentes y 2 supuestos infiltrados de las fuerzas de seguridad fueron obligados a portar el ataúd hasta el interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, donde se instaló el velatorio por Inocencio Tucumbi, uno de los dirigentes indígenas muerto durante las violentas protestas del miércoles contra el gobierno de Lenín Moreno. Fue un acto masivo y cargado de simbolismo, en el que los policías representaban la represión que, según dicen, están sufriendo. En total, 10 policías fueron capturados y mantenidos retenidos por los indígenas durante 10 horas, hasta que finalmente fueron puestos en libertad. Es un disparate, esto es una chifladura, el mundo al revés. O sea, los vándalos, los matones, dice la señorita locutora, tenían retenidos. Bueno, ese es un eufemismo, ¿no? Tenían secuestrados, no retenidos, a los policías. 10 horas, nada menos, ¿qué les parece? Y no solamente secuestran a los policías y las fuerzas del orden no hacen nada para liberarlos, la verdad que quedan bastante apocadas las fuerzas del orden ecuatorianas, ¿no? Se someten al imperio veleidoso de la multitud, de la masa enardecida. No solo secuestran a los policías, sino que luego les dan órdenes a los policías para que carguen el ataúd y los policías obedecen a los líderes, a los protestantes, a los matones. Ahora, esto es otra cosa que a mí me maravilla, ¿no? La prensa internacional dice la marcha indígena o los líderes indígenas o los dirigentes de pueblos originarios. Que una persona sea indígena no le da más derechos que a otra persona que no sea indígena, ¿verdad? Todos deberíamos tener los mismos derechos, somos iguales ante la ley. Pero no, como son indígenas, entonces le pueden tirar piedras a la policía, pueden secuestrar a un policía, le pueden escupir al policía, como he visto yo, y luego le dan órdenes al policía. ¿Por qué? Porque son indígenas, entonces han sufrido mucho, ¿no? Han sufrido mucho. Y el señor Lenín Moreno es un sujeto malvado, es un vampiro. Quiere vampirizar a los indígenas. Es sádico. Ha subido la gasolina porque quiere torturarlos, hundirlos en la miseria más abyecta. Él coludido con el Fondo Monetario Internacional. Entonces el pobre señor Moreno, víctima de un malentendido, claro, yo creo que no debió pedirle dinero prestado al Fondo Monetario, ¿no? Este es un error tantas veces cometido, ¿no? Pero el señor Moreno me parece a mí que es un hombre responsable y denuncia, no debería sorprenderse, ¿no?, de que detrás de toda esta protesta está la mano venezolana y la mano cubana, ¿no? Teniendo ya las pruebas de que hay gente de las FARC inmersas, porque casualmente el sistema, el método, la metodología que utilizan es casi exactamente igual. Ninguna duda de que existen venezolanos enviados por Maduro porque están presentes allí en las tomas. Y ninguna duda de que están los inmensos recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano en la década anterior, estos sinvergüenzas que ahora se llaman correístas. Bueno, si hay venezolanos agitadores, arréstenlos.
Si hay espías cubanos, arréstenlos. Si hay terroristas de la FARC, arréstenlos. No basta con denunciarlo, presidente Moreno. Ayer ha ocurrido una cosa terrible, ¿no? Terrible. Este grupo de exaltados, estas turbas que la prensa internacional llama indígenas, que han sido humillados por Lenín Moreno, si son tan indígenas y viven en los bosques, no deberían afectarse por la subida del precio de la gasolina. Yo no sé de qué manera los perjudica, ¿no? Porque si son de verdad indígenas y viven en cuevas o en los bosques, yo no creo que manejen un Audi, ¿no? O que usen el transporte público. Así que yo digo, si es un indígena, pero así bien originario, ¿y a ti de qué manera te afecta que suba la gasolina y el diésel? Bueno, eso es una digresión. Pero estos señores ven a un periodista y a un camarógrafo y deciden lincharlos, así como deciden retener a los policías, o sea, secuestrarlos, ¿no? Y linchan a un periodista de un canal de televisión ecuatoriano, de Teleamazonas. Lo linchan, lo dejan inconsciente, desmayado. ¿Qué les parece? No, señores, no. Tranquilos. No somos así, tranquilos, Tranquilos, no somos así, tranquilos. Cógale ese equipo. Coge. Chucha. Póngale algo atrás, que no le sigas. Casi lo han matado. Le rompieron la cabeza, lo dejaron inconsciente. Era un periodista, ni siquiera era un funcionario del gobierno o un agente de la gendarmería, era un periodista. Entonces es la barbarie, es la contenta barbarie, es el triunfo de los matones y los vándalos. Unos matones y unos vándalos que sospechosamente tienen armas de fuego sofisticadas para ser indígenas que han venido de los bosques. Fíjense cómo disparan a la policía, fíjense. Nos vamos hasta conseguir el objetivo. Y ese objetivo es, pues, de la derogatoria inmediata del decreto 883. Pero este momento, nos están reprimiendo este momento. Desde este momento, nos están asesinando este momento con estas armas. Aquí está, un calibre 12. Calibre 12, cuando hablamos esto, alcanza los 30, 60 metros. Es un caradura este muchacho, un caradura. Lo acabamos de ver, disparan un cohete, un mortero, no sé qué cosa es eso, un misil. Disparan un cohete. A ver si aquí en Estados Unidos uno le puede disparar un cohete a la policía. Y luego te pones un poncho, un gorrito indígena y tú dices, bueno, soy indígena. A ver si acá le puedes disparar un misil artesanal hacia la policía. Vas preso de por vida. No, estos disparan el cohete, el misil o el mortero, lo que fuera, pero eso tiene que hacer algún daño a la policía. Y luego dicen, nos están disparando estos perdigones, nos están asesinando. Si son caraduras, ¿no? Esto no es como dicen bala de goma. Esto es una bala verdadera que asesina al pueblo. Hoy están matando a la gente, están matando al pueblo. El Lenín Moreno está matando a su pueblo, al pueblo, cumpliendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Está matando el Fondo Monetario Internacional a los pueblos indígenas del Ecuador y del mundo. Bueno, esta película la hemos visto tantas veces. Yo no quiero defender aquí al Fondo Monetario Internacional, tampoco. En realidad yo creo que es mejor no pedirle plata al fondo, ¿no? Pregúntenle a Macri a ver cómo le fue, ¿no? No es buena idea endeudarse con el Fondo Monetario. Dicho eso, a veces el precio de la gasolina tiene que subir, a veces los precios tienen que subir, es una cosa horrible, ¿no? Es una cosa injusta, pero ¿quién ha dicho que la vida es justa? ¿Quién? Y entonces todos sufrimos un poco cuando pasan esas cosas. Sí, cómo no, la vida nos despeina, nos rebaja, nos humilla. No por eso vamos a salir a las calles a disparar cohetes artesanales contra la policía. No, esa no es la salida. El señor Moreno les está ofreciendo a estos exaltados sentarse y conversar. Les quiere explicar por qué ha hecho lo que ha hecho. No lo ha hecho para dañar a estos lunáticos que están en las calles tratando de cargarse policías. No lo ha hecho para
para arruinarles la vida o para empobrecerles el futuro. Al contrario, lo ha hecho para darles un mejor futuro, ¿no? Pero bueno, es un gran malentendido. Y a mí me parece que el señor Moreno tiene que afirmar su autoridad. Él es el presidente legítimo de Ecuador. Él no puede permitir que estos locos secuestren policías, los humillen, los obliguen a cargar el féretro, los insulten, les escupan y luego les tiren morteros. No. Y la policía se bate en retirada a caballo. No. Eso en un país civilizado, eso no puede ocurrir. Nadie puede agredir a la policía en nombre de su pequeña agenda enloquecida. No, no. Y no porque seas indígena o porque seas oriental o porque seas escandinavo. El origen étnico de una persona no le da derechos superiores, a pesar de lo que crea Evo Morales, ¿no? Bueno, regresamos después de la pausa, ahora sí, con don Néstor Díaz de Villegas. No se lo pierdan, un gran escritor cubano. Se fue de Cuba el año 79, era preso político y regresó 37 años después. ¿Por qué regresó y qué encontró? Esto nos lo va a contar en 3 minutitos. Ya volvemos.